Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Juan Dacorte y pues como ya leíste ahí en el título voy a estar haciendo un nuevo video de 50 cosas sobre mí. Y es que les pregunté en la pestaña comunidad del canal qué les gustaría que hiciera. Les puse tutoriales de dibujo, les puse otro tipo de cosas y ustedes votaron a que hiciera un nuevo 50 cosas sobre mí. Y eso me emociona muchísimo ya que quiero crear un vínculo con ustedes mucho más grande. Así que espero lo disfrutes, espero estés durante todo el video junto a mí, no te vayas a perder todas esas anécdotas que te voy a estar contando. La primera cosa que les voy a comentar es que mi nombre completo es Juan Andrés Ramírez Dacorte. Sé que muchas personas dicen, ¿ese Dacorte qué es? ¿Qué significa? Dacorte es mi apellido y el apellido proviene de Portugal. Mi mamá nació en Portugal y por eso tengo ese apellido. Utilizo el Dacorte porque se asemeja bastante a Da Vinci y como hago dibujos, me encanta la ilustración, me encanta todo ese tipo de cosas relacionadas con el arte, decidí utilizar el Dacorte como apellido. Otra de las cosas que también siempre me preguntan es que de dónde soy, y yo soy de Venezuela, soy de la ciudad de Maracay, estado Aragua. Actualmente me encuentro en Venezuela debido a la cuarentena, quedé acá, yo estuve en Buenos Aires, pero debido a la cuarentena quedé acá un tiempo con mi abuela en la casa de la familia y pues yo me siento feliz aquí en Venezuela. Sé que las cosas están difíciles, pero amo mi país. Algo que te puedo comentar es que no sé manejar, nunca he aprendido a manejar. Incluso tuve un carro, le compré un carro a mi hermana para intentarlo, pero no lo hice. El carro era sincrónico. Todo el mundo me recomendaba un carro automático, pero se me hizo bastante complicado. Nada más lo intenté una vez, pero es que en realidad no es algo que disfrute. No me gustan tanto los carros, me da igual. Siempre ando como en autobús o en taxi o cosas así si necesito trasladarme, pero sé que es algo súper importante y es una de las metas que tengo para este nuevo año, aprender a manejar. Soy licenciado en comunicación social, me gradué de la universidad, por aquí tengo mi título, ¡tarán! Me gradué de la Universidad Bicentenaria de Aragua en Venezuela, de licenciado en comunicación social, mención publicidad. Sé lo que es el marketing, sé cómo establecer una campaña de publicidad para un producto. Por otro lado, también hice un diplomado de videos, de VFX, de efectos especiales para video. Por eso sé animar muy bien, sé hacer efectos especiales para películas. La mayoría de mi ropa es negra, me encantaría vestirme con colores, me encantan. Siento que debería de usar muchos más colores, pero siempre es como que negro con un puntico de algo más. Mi cabeza no me deja en paz cuando no utilizo ropa que es negra o ropa oscura. Me encantaría usar muchos más colores, pero bueno, vamos a ver. Este año también es otra de mis propuestas y mi armario está, o sea, si ustedes lo ven, es todo negro, franelas, remeras negras, playeras negras. Me gustaría cambiar un poco eso. Te cuento que toda mi vida he sido becado en el colegio, en la universidad, el diplomado de efectos especiales que te comenté. He tenido la suerte de que gracias a mis calificaciones y al dibujo, las personas dueñas de estas instituciones me han apoyado y me han ayudado durante toda mi vida para lograr esos títulos, lograr adquirir todo ese conocimiento, y es algo con lo cual yo le agradezco muchísimo a la vida, a Dios, al destino, porque he tenido esa suerte de ser becado en lugares privados que son bastante costosos y como éramos muy pobres no podía pagar ningún lugar privado, pero gracias a las buenas calificaciones y al esfuerzo pues logré sacar mi título, logré graduarme de la universidad, logré graduarme del liceo, del colegio. Siempre he sido muy bromista. Recuerdo una vez que estaba en una granja con mi familia y le dije a una prima y a mi hermana que corrieran hacia una montaña y brincaran en esa montaña. Lo que ellas no sabían es que esa montaña era caca de vaca que estaba toda aglomerada ahí y les quedaron las piernas hundidas en esa montaña, y sus botas, de las botas plásticas que utiliza la gente en el campo, se le quedaron dentro de la caca. Fue un momento demasiado gracioso porque mi prima cayó y cayó de frente, o sea, cayó así de frente a la caca, se llenó todas las manos, la cara, y me pasé, pero me divertí muchísimo. Estaba con un primo y los dos le dijimos a ella, a mi primo y a mi hermana, corran esa montaña, está increíble, desde ahí se ve todo. Y les pasó eso. Estudié 2 años de ingeniería química en Valencia. Me encantaba muchísimo la química y como era bueno en las materias, decidí presentar la prueba de ser una universidad pública. Me encantaba la materia, pero
ya después de 2 años de estar estudiando y a pesar de tener buenas notas y ir avanzado, no me sentía feliz porque lo mío es el arte, mi gente, lo mío es el dibujo, lo mío es crear videos, lo mío es todo este tipo de contenido multimedia. Me salí de la universidad y mi mamá estaba como que, guau, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? No, mi papá también. Luego de eso, unas semanas después, pasó lo de la universidad donde obtuve mi título, que era comunicación social. Estaba como más vinculado a las cosas que quería hacer, así que yo seguí mi corazón y magia ocurrió. Y si tú te sientes frustrado, si tú te sientes mal, sigue a tu corazón, que te puedo asegurar de que cosas increíbles van a pasar en tu vida. Una vez jugué tanto Pokémon que comencé a ver en la vida real la gente moviéndose como se movían en el Game Boy. Yo tenía un Game Boy con la lamparita y duraba como hasta las 3 de la mañana solo jugando en el Game Boy allí Pokémon, atrapando los Pokémon. Y empecé a imaginar que por qué la gente no se movía de la misma forma como se movían en el videojuego. Y yo en ese momento dije, ya no puedes jugar más, se acabaron los videojuegos para ti, Juan. Y desde ese momento dije, no me voy a enfrascar más, porque es como que mi mente se enfoca tanto en eso que comienzo a creer que ese mundo es real y eso no está bien. Así que si quieren disfrutar de los videojuegos, háganlo un tiempo, pero no se queden pegados allí todo el tiempo, porque eso puede afectar su forma de ver el mundo. Tengo doble nacionalidad, soy portugués y soy venezolano. Tengo los dos pasaportes gracias a que mi mamá también es de Portugal, nació allá, y pues decidí adquirir esa nacionalidad para tener los beneficios de la Comunidad Europea y poder viajar, ya que aquí en Venezuela el problema de los pasaportes es una cosa bastante complicada. Siempre me ha costado muchísimo hablar con las personas. Cuando era pequeño incluso me llevaron al psicólogo porque me costaba mucho hablar con las personas en general. Es algo como que hoy en día incluso me pasa un poco, ya está como más calmado. El primer contacto siempre me ha costado muchísimo, hablar la primera vez. Ya gracias a Dios con el paso del tiempo uno se les pasan esas cosas, pero al principio no hablaba con nadie. Ya luego de como que establecer esa conexión, yo sí comenzaba a hablar, pero no hablaba mucho y eso me trajo algunos problemas de bullying en el colegio. Y una de las cosas que utilicé para solventar ese problema es el dibujo, ya que siempre me ponía a dibujar todo solitario allí y atraía como a la gente. Entonces la gente comenzaba a hablarme y yo comenzaba a hablar con ellos, y de esa forma como que comenzaba a hablar mucho más fácil con los demás, y eso me ayudó a tener más amigos en el colegio. No tengo ningún tatuaje en mi cuerpo, nada, cero. No me gusta tener tatuajes en el cuerpo porque siento que como soy tan perfeccionista en cuestión de dibujo, si veo algún error cometido encima de mi piel, no voy a poder vivir en paz teniendo ese error encima de mí. Si en algún momento decido hacer un tatuaje, tengo que encontrar a alguien que yo sepa que lo va a hacer perfecto, que no me voy a quejar y que me va a encantar el trabajo y el resultado que quede. Amo ver series con un humor sarcástico. Me encantan Los Simpsons, me encanta South Park, me encanta The Big Bang Theory, me encanta mucho ese tipo de series, La Casa de los Dibujos. Sé que no son las series más familiares de todas, pero me divierte muchísimo ese humor y pues me encanta ver ese tipo de series. Si hay algo que me obsesiona y me encanta, es El Castillo Ambulante de Howl, una de las películas de Estudio Ghibli. Es mi película favorita. Amo muchísimo la música, amo muchísimo la historia y los dibujos de esa película. Siempre me pueden ver en mis historias de Instagram compartiendo de que la estoy viendo de nuevo porque la amo demasiado y es una cosa medio obsesiva, pero me encanta tanto que tuve que pintar una escena, y tengo una escena pintada acá de Howl cuando tiene la estrella Calcifer en las manos. Tuve que pintarla y la puse allí encima de mi cama. El video está por acá en el canal donde pueden ver todo el procedimiento como la pinto. Es una pintura gigantesca en óleo y pues les voy a dejar por aquí el link para que no se lo pierdan y disfruten ese video. No me gusta para nada ver películas de terror, me estresa muchísimo ver películas de terror. No me gusta tener esa carga emocional de estar esperando que algo malo pase. No, me desagrada muchísimo por completo ver películas de terror, así que soy más de ver películas de acción, más de ver películas de humor, más de ver películas de magia, ese tipo de películas, pero terror Siempre me dicen que me parezco al actor Robert Downey Jr. cuando era joven. Es una de las cualidades que siempre todo el mundo me lo comenta. Sé que en la mirada me parezco bastante. Vean allí las comparaciones. Sí siento que hay algún parecido. Y pues si voy a envejecer y me voy a parecer a él, quien quita y hago las secuelas de Iron Man. Vamos a irnos a Hollywood para hacer la secuela de Iron Man, ¿no creen? Mi primer video aquí en YouTube fue un video que subí en el 2007 dibujando a Sakura.
el personaje de Naruto, donde agarraba con la mano izquierda la cámara y con la otra dibujaba. Temblaba muchísimo el video, pero fue la forma como encontré para compartir el dibujo y mi trabajo a través de esta nueva red social. En ese momento YouTube era nuevo y todo era completamente diferente, y pues me emocioné y decidí compartirlo, y cuando comencé a ver tantas reacciones buenas por parte de ustedes, decidí continuar acá montando muchos más videos. Así que ya llevo 13 años aquí en YouTube. La youtuber que más veo, mi youtuber favorita, es Sofía Castro. Amo muchísimo a Sofía, me encanta su personalidad, me encanta su sonrisa, me encanta todo lo que ella hace para su canal, siempre me divierte muchísimo, y pues es uno de los youtubers que nunca me pierdo sus videos. Sus historias de Instagram son demasiado divertidas, y cuando comparte historias con sus mascotas, no, son lo máximo, me divierte demasiado. Ustedes ven que en Netflix Betty la Fea está en el top 10 todo el tiempo, pues yo soy de los que veo Betty la Fea todo el tiempo, y ahora que la están pasando en Comedy Central, pues no me la puedo perder también. Oiga, don Armando, es que es lo máximo, Betty es lo máximo, ¿no cree? Me encanta muchísimo esa novela. En el 2012 Justin Bieber hizo uno de mis videos animados oficial para su canción That Should Be Me. Un día hice un video animado para esa canción, lo subí acá en el canal de YouTube y se hizo súper viral. Justin lo compartió como video oficial, y pues incluso hoy en día está en su canal. Pueden entrar en Kid Raúl, que es su primer canal, y ahí van a poder encontrar en videos oficiales mi video de That Should Be Me. Mi época favorita del arte es el Renacimiento. Me encanta muchísimo el Renacimiento, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, todo ese tipo de artistas donde se enfocaban muchísimo en lo que era la figura humana y a lograr la perfección máxima en cuestión de proporciones y todo ese tipo de cosas. Siempre me acuesto en el techo de mi casa a ver las estrellas. Me encanta mucho ponerme a imaginar qué hay allá arriba. Hay tantas posibilidades, hay un infinito de posibilidades, y me encanta ver la luna, me llena de energía, me encanta ver las estrellas. Siempre hay estrellas fugaces, y pues ver una estrella fugaz siempre uno le pide un deseo, ¿verdad? A mí me encanta hacer muchísimo eso. Una vez esculpí una rosa y se la regalé a una chica que me gustaba. Siempre me encantaba dar como regalos artísticos a las chicas que me gustaban, dibujos y todo ese tipo de cosas, algo así súper creativo, porque he sido como romántico en ese aspecto. No soy muy deportista, nunca he sido amante de los deportes. Hice natación durante un año, me encantaba la natación, pero no era algo que lo tomara como completamente en serio. No me gustaba que llevaba mucho sol y me quedó toda la espalda llena de miles de pecas y me afectó la piel. Me gusta ir al gimnasio, pero no me gusta practicar un deporte así como tal, el fútbol, básquet y todo ese tipo de cosas. Los únicos videojuegos que siempre jugaba y que me la pasaba allí pegado eran Pokémon, Mario Kart, Tomb Raider y Zelda, la leyenda de la Ocarina del Tiempo. Me encantaban muchísimo esos juegos, sobre todo los de carro, Need for Speed. No sé, me encantaban los juegos de carro, de manejar carros. A pesar de que no me gustan los carros en la vida real, sí me gustaban los juegos de carro. Los conciertos a los cuales he ido de mis artistas favoritos han sido el de Justin Bieber, el de Ariana Grande, el de Shawn Mendes y el de los chicos de Soy Luna allá en Buenos Aires. Uno de los shows que nunca me perdía era el Chavo del 8 y el Chapulín Colorado. Siempre admiro muchísimo todo lo que logró Chespirito. Me encantaba muchísimo su visión, su comedia, no sé, ver las cosas de forma positiva y nunca incluir cosas negativas o cosas, no sé, como grotescas, fuera de lugar. En la comedia siempre era como muy sana, y pues era uno de los shows con los cuales crecí y con los cuales incluso hoy en día siempre veo cuando tengo la oportunidad en la tele. Toda mi familia, en vez de llamarme Juan, me llaman Juanqui. Siempre quedé Juanqui para siempre, aunque no soy Juan Carlos, me dicen Juanqui. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi tío. Y no es algo que me guste mucho porque me siento como un poco infantil cuando me llaman Juanqui, pero ya es parte de la familia, así que no puedo evitarlo. Cuando era muy pequeño tuve un accidente en el auto con mi papá y me rompí la ceja por acá, se me clavó como un metal aquí. Fue horrible, todavía tengo allí por acá la cicatriz, o no sé si por aquí. Gracias a Dios no me afectó la vista, pero tengo esa pequeña cicatriz por acá, por uno de estos lados. No se ve casi, pero aquí está. Una de las cosas que más amo hacer es armar el arbolito de Navidad. Recuerdo que cuando era pequeño incluso me quedaba dormido abajo del arbolito. Me encantaba ver las luces, me encantaba, no sé, la esencia de la Navidad. La única placa que tengo de YouTube es la de 100,000 suscriptores. Les agradezco muchísimo por haber estado conmigo allí al conseguir esta placa. Hace poco casi iba a llegar al 1,000,000 de suscriptores, pero YouTube me hizo el shadow ban y pues he estado luchando por continuar acá. Ha sido bastante difícil, pero bueno,
bueno, aquí estoy haciéndole un nuevo video y compartiéndolo, así que apóyame por favor con tu like para poder continuar acá. Apóyame compartiéndolo y apoya activando todas las notificaciones para que te lleguen cada uno de los videos y cada uno de los dibujos que posteo acá en el canal. Una vez casi me lleva a la policía, y es que estaba con una prima y ella decidió hacer como su nombre en grafito, se llama Dani, escribió Dani en una pared que estaba destruida por allá en su urbanización. Y al dar la vuelta, unos vecinos nos llevaron adentro de sus casas. Eran personas que estaban todas borrachas. Fue horrible ese momento. Después llamaron a la policía. Fue un momento horroroso para mí, pero casi me llevan preso por algo que ni siquiera hice. Lo que pasa es que yo tenía la mochila con los grafitis que ella estaba llevando porque iba a pintar en otro lugar. Ay, fue horrible ese momento, en serio. Pinté un mural aquí en mi comunidad para ayudar a la comunidad y dar un granito de arena de mi parte. En la iglesia de mi comunidad pinté una virgen que es típica de aquí de Venezuela, se llama la Virgen de Coromoto, y pues es una virgen que le apareció un indígena, y esa escena, ese momento lo pinté en la iglesia. Si me gusta una canción, la repito infinitas veces, y es que la forma que encontré para concentrarme cuando estoy dibujando es repetir la misma canción una y otra vez. La utilizo como forma de enfoque, forma de trabajo, y me funciona bastante, y seguramente alguno de ustedes también lo hará. Trabajé dando clases de After Effects y Photoshop aquí en un lugar de Venezuela que se llama Dr. Graphic. Espero pronto, cuando termine la cuarentena, puedan abrir de nuevo y pueda continuar dando clases. Sería genial darle clase a alguno de ustedes allí. Mi cantante favorita es Christina Aguilera. Su voz me inspira muchísimo. Mi película favorita de todos los tiempos es La La Land. Amo muchísimo La La Land, la historia, la forma como desarrollaron la película, los colores, la música, todo me encanta demasiado. Y en cuestión de vida real, porque ya les había comentado que mi película favorita de todos los tiempos es El Castillo Ambulante Hall, pero en humanos es La La Land. Solamente he ido 3 veces al antro, al club, a las discos en mi vida. A pesar de mi edad, no me gusta ese tipo de ambientes. Prefiero estar en una casa comiendo, viendo una película, compartiendo, hablando. Mi número favorito es el número 7. Siempre lo tengo presente, siempre está conmigo en todas las cosas que hago. Cuando me preguntan, dime un número, yo siempre digo el 7, así que ese es el número que siempre tengo en mi mente. No me gusta para nada usar el color amarillo en la ropa, así que nunca me regalen ropa amarilla, no me gusta para nada. Solo he leído un libro en mi vida y ese es El Código Da Vinci, y es que, como ya les dije, siempre he sido súper fan de Da Vinci. Cuando vi que salió esa novela y que era como que el bestseller del mundo, decidí comprarlo y decidí leerlo, y me encantó. Tengo muchísimos libros acá, pero son libros de ilustraciones y de aprender y todo ese tipo de cosas, pero no soy mucho de leer novela. Y por último, mi gente, lo último que te voy a comentar acerca de mí, no sé cuántas cosas van ya, pero te puedo decir que no me gusta cometer errores. Cuando cometo un error me frustro un poco. O sea, por ejemplo, cuando estoy dibujando y hago algo mal, una línea mal, no, es como que no. Tengo que pararme, detener todo, acostarme, reposar, tranquilizarme. Seguramente después de estar un poco más relajado, todo sale perfecto. Y pues te agradezco por haber estado durante todo este video allí. Me alegra muchísimo que lo hayas visto. Me emociona bastante que hayan pedido que hiciera este video de nuevo. Les deseo feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz todo, los mejores regalos, los mejores deseos, y esperando que este 2021 traiga infinitas cosas buenas, infinitos proyectos mejores para todos. Y pues ya me despido y te pido un like de ayuda en este video, que lo compartas, que se lo mandes a tus amigos para que me conozcan también. Nos vemos en un próximo video, chicos, y mil gracias por llegar al final. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Las hayas que te hicieron daño cuando... No, mentira. Chao, mil gracias por ver todo el video.